En Internet siempre hay mucho flujo de información constantemente. La vida en Internet es muy rápida, ¿no? Principalmente en las plataformas que están más de moda, como por ejemplo TikTok. En TikTok usted puede informarse o desinformarse en 15 segundos. O sea, cuando la plataforma nació, los videos eran de 15 segundos. De ahí poco a poco, por la popularidad de la plataforma, se fue ampliando de tal manera que hoy usted puede ver videos de 15 segundos, 3 minutos o 10 minutos. Y eso fue porque mucha gente comenzó a tomar esa plataforma como su principal fuente de información. Entonces, los creadores de la plataforma de TikTok permitieron que cada vez los creadores de contenido pudieran subir videos más largos, porque mucha gente ya lo tomaba como la plataforma para informarse de cualquier tema, ¿no? Y eso es problemático porque uno puede decir, bueno, entro a TikTok y me puedo informar de un montón de cosas, pero al mismo tiempo, usted en esa plataforma puede encontrar desde verdaderos eruditos en un tema hasta muchos charlatanes. Y uno de los ámbitos en donde hay muchos charlatanes es en dos: en el ámbito de las religiones y en el ámbito de la lingüística. Entonces, de repente hay personas que empiezan a hablar como de falsos significados de las palabras, de falsas cosas que pues significan las palabras. Por ahí, por ejemplo, hablaban de una palabra hebrea, emuná, que decían, bueno, esto significa emanar. Y todo lo que emane de ti, las ideas que salgan de ti, es lo que Jesucristo enseñaba como la verdad, que es emuná. Y así los verdaderos lingüistas decían, esa es una jalada de los pelos, ¿no? Porque eso no es cierto. O sea, hay gente que tergiversa los significados de las palabras. Y pues bueno, hay personas que se dedican a desmentir a estas definiciones falsas. Y uno de ellos es un TikToker mexicano muy popular, muy famoso, que se llama Adrián Chávez. Adrián Chávez es un lingüista mexicano que siempre sale en sus videitos tomando té. Y está siempre tomando el té mientras explica algunas palabras. Y Adrián Chávez enfatiza mucho que las palabras no tienen un uso correcto o un uso incorrecto, que más bien los que definen el uso de las palabras son las sociedades, somos nosotros como sociedad decidimos cómo hablar. Y alguna persona podría decir, entonces, ¿para qué están los diccionarios? Y lo que este TikToker dice es, bueno, los diccionarios están para registrar el uso que la gente le da a las palabras, no para decirnos cómo tenemos que hablar nosotros o qué es lo correcto. Más bien un diccionario es un testimonio de que las palabras se están usando de esa manera. Por eso es que constantemente, de repente usted va a ver en las noticias que dicen, agregaron nuevas palabras al diccionario. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando y le da nuevos significados a las palabras. Entonces, no es que alguien en una región use mal una palabra, sino que la usan diferente. Entonces, por ejemplo, en el norte del país, la gente llega a decir ocupar o ocupo como un sinónimo de necesito. Ocupo esto, ocupo lo otro, es un sinónimo de necesitar. ¿Lo están usando mal? No. Simplemente le están ampliando el significado a la palabra ocupar. Entonces, partiendo de eso, hay una palabra muy interesante que en nuestros tiempos, frente a nuestros ojos, está cambiando, está ampliando su significado. Y esta palabra es desvivir. ¿Han escuchado esa palabra? Desvivir. La palabra desvivir ahora se está utilizando como un sinónimo de matar, de asesinar. Lo desvivieron a tal persona, es un sinónimo de asesinar o de matar. Sin embargo, antes de que se empezara a usar como matar o asesinar, desvivir quería significar mostrar incesante y vivo interés o solicitud o amor por alguien o por algo. Se desvive por esa persona, ¿no? Entonces, cuando usted estaba enamorado de su señora, que yo espero que siga enamorado, ¿verdad? Pero cuando usted la estaba conquistando, usted se desvivía en atenciones por ella. Y le llevaba esto, y le llevaba el otro, y el mariachi, y los peluches, y las rosas, y todo, ¿no? Se desvivía por ella, ¿no? Ya después, pues ya la desvivió, ¿no? Pero en el otro sentido. Pero, testimonios, ¿verdad? Por eso se rieron. Entonces, esta palabra está cambiando su significado frente a nuestros ojos, está ampliando el significado. Y esa palabra venía a mi mente cuando yo leía este pasaje, porque lo primero que nos dice este pasaje, creo que hay dos ideas muy importantes, y la primera idea importante que nos da es que Jesús, en su modelo de ser pastor, nos enseña a adueñarnos de nuestras situaciones y no a sufrirlas.
Jesús nos enseña a adueñarnos de la situación y no a sufrirlas. El pasaje dice que Jesús es el buen pastor y que el buen pastor su vida, ¿qué cosa? Da por las ovejas. Entonces el buen pastor dice se desvive por las ovejas. Entonces uno podría pensar aquí, quiere decir, se refiere a la muerte de Jesús, porque Jesús literalmente fue a la cruz, fue asesinado por todos nosotros, lo desvivieron, porque entregó su vida en la cruz por todos nosotros, murió por nosotros. Pero pienso que esa no es la única forma de entender el pasaje, no es la única posibilidad, porque Jesús también se desvivió por sus ovejas en el sentido de que mostró un incesante y vivo interés, una solicitud y un amor todo el tiempo por sus ovejas. Entonces, desvivirse por alguien no siempre significa morir. A veces desvivirse por alguien no siempre significa morir, sino que significa vivir por esa persona. Y algunos dicen, es más fácil morir por alguien que verdaderamente vivir por alguien, ¿no? Porque morir implica es difícil la decisión, pero es un momento y ya. Y en cambio, vivir por una persona implica que ya te amolaste, manito, es toda la vida. Tienes que entregarlo todo por esa persona, ¿no? No es ser ejecutado, sino que dedicas tu vida, tu tiempo, tu alma, tu corazón. Debes de tener un interés genuino por proteger a esa persona, por ayudarla, por animarla, por comprenderla cuando está en sus 5 minutos que nadie la soporta, por poder estar, ¿por qué se codean, hermanos? No hagan eso. Por animar a las personas, por poder estar dándole protección cuando se siente esa otra persona a la que tú amas muy triste y que necesita ese cariño. Entonces, desvivirse significa darle todo eso a esa persona. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, porque Jesús sabía dar desinteresadamente sus cuidados y su amor. De hecho, en el Evangelio de Juan vemos que Jesús le lavó los pies a los discípulos. ¿A cuántos discípulos? A los 12. Eso significa que allí, el día que Jesús les estaba lavando los pies, se estaba desviviendo en atenciones por ellos, ¿a quién le estaba lavando los pies? A Judas. A Judas, que minutitos después de que le lavó los pies, ¿qué fue lo que hizo? Fue y salió para traicionarlo, ¿no? Fue para traicionarlo. Entonces, Jesús le daba incluso a las personas que no le iban a poder devolver el favor, no le iban a poder devolver lo que él estaba haciendo, que lo iban a olvidar. En algún momento vemos que Jesús sana a 10 leprosos, y de los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a agradecer? 1, vuelve 1. Jesús le daba incluso a las personas que jamás se lo iban a agradecer. Y uno puede pensar, pues entonces, ¿qué? Jesús era tonto, era masoquista, le gustaba sufrir. ¿Por qué Jesús está haciendo algo que ninguno de nosotros en sus 5 sentidos haría? Porque si a ti te dicen, mira, le vas a dar a esa persona que te va a traicionar, ¿qué es lo que decimos? Ay, pero si bien mal, ¿cómo crees que voy a ayudarle a esa persona? Le voy a dar a alguien que yo sé que va a valorar lo que yo hago, por lo menos. Y si no, que me puede devolver el favor. Pero así de que va a ir de malagradecido y me va a traicionar, no, yo no soy ningún tonto, yo no hago eso. Entonces, ¿por qué Jesús lo hace? Y en este pasaje Jesucristo dice una frase que nos permite entender por qué lo hace. Dice, mi vida yo la doy, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Esa frase lo que está diciendo es que Jesús declara, nadie está abusando de mí, yo decidí dar la vida. Y nos enseña un cambio de mentalidad, un cambio en el switch del cerebro para entendernos como dadores que cobran conciencia de los actos que realizan. Somos dueños de nosotros mismos, somos dueños de nuestros propios actos. Entonces nos permite que no vayamos por la vida asumiéndonos como los pobrecitos que todo mundo pisotea. Porque cuando contamos la historia de alguien que nos jugó mal, es lo que hacemos, y fíjate, comadre, y me hizo así y así, y todavía recuerdo que le presté, y le pasábamos esto y aquello. Te pones tú a ti mismo como la víctima. Pero lo que Jesús dice es, tú te tienes que entender a ti mismo como dueño de tu propia vida. Entonces, cuando pensamos nosotros en las situaciones difíciles de nuestra vida,
tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Yo sufro mis situaciones difíciles o me adueño de ellas? ¿Las padezco, las sufro o me adueño de mi vida? ¿De qué manera actúo yo dentro de mi caminar? Cuando me está pasando algo muy difícil con mi familia, cuando me está pasando algo muy difícil en mi entorno laboral, cuando me está pasando algo muy difícil porque yo le di a alguien y ese alguien me traicionó, ¿cómo me entiendo a mí mismo? ¿Como alguien que está sufriendo o como alguien que dice, yo decidí dar? Esa persona no me está traicionando, yo decidí darlo. Esto que me está ocurriendo, esta problemática en mi familia, no me está derrumbando. Yo no soy víctima de esto. Yo no estoy sufriendo esto. Yo me adueño de la situación. Me sobrepongo a esto que está ocurriendo dentro de mi vida. Y Jesucristo nos invita, con ese modelo de buen pastor que Él tiene, a que nosotros nos podamos sobreponer y entendernos como dueños de nuestra propia realidad. Y lo segundo que enseña Jesús en este pasaje es que debemos servir sin discriminaciones. El pastorado de Jesús fue un pastorado sin discriminaciones. Jesús dice en los versículos 14 al 16 que Él tiene una relación muy profunda con sus ovejas, que incluso sus ovejas lo conocen solamente por oír, ¿qué cosa? Su voz, por oír su voz. Implica que tiene un compromiso tan profundo con sus ovejas, que le importa tanto el bienestar de sus ovejas, que quiere de tal manera que sus ovejas puedan estar bien, que las conoce a profundidad, sabe todo lo que les está pasando. Entonces nos establece de esta manera que cada vez que tú tengas la posibilidad de servir, que cada vez que tú tengas una posición de autoridad, que tú dentro de tu casa, que eres cabeza de familia, cabeza del hogar, te tienes que entender no por encima de los demás, sino en servicio y en atención a los demás. Y eso es algo que a veces nos falla mucho, ¿verdad? A veces como papás y como mamás, la razón que tenemos, me vas a obedecer. ¿Por qué? Porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque soy Juan Camaney y me vas a obedecer. Nos ponemos por encima cuando Cristo nos dice que debemos ponernos en servicio y amor, porque Él mismo lo hace de esa manera. Y en el versículo 16, Jesús expresa que tiene también otras ovejas que va a integrar a ese rebaño. Jesús nunca pensó en términos de voy a excluir a unos y a otros no. Jesucristo lo piensa de otra manera. Él dice, yo quiero incluir a todos los grupos, tengo otras ovejas y las voy a incluir de tal manera que un día ya no van a estar separadas, sino que va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Ya no van a estar divididos, ya no van a estar irreconciliables. Yo los voy a hacer un solo rebaño. Y eso nos enseña que en la casa de Dios cabemos todos, hasta los que te caen gordos. Y lo voy a decir otra vez, en la casa de Dios cabemos todos, hasta los que te caen gordos. Ni modos, porque Cristo no nos excluye a ninguno de nosotros. Y así como a ti te caen gordos unos, tú le caes gordos a otros, ¿no? Le caes gordo a otra persona. No te soporta, a lo mejor una persona te ve llegar, ay, ya llegó ese hermano, ay, ¿por qué no se cambia de iglesia? ¿Por qué no se hace pentecostés? ¿Por qué no se hace testigo? Señor, ¿por qué me castigas con la presencia de esa persona? En la casa de Dios todos cabemos, aunque nuestra manera de pensar, de actuar, de tomar decisiones, los defectos que tenemos, como tú quieras verlos, nos hagan chocar. Tenemos que entender que para Dios todos somos aceptados y Él nos dice, bueno, tú haz tu grupito por acá y ustedes son un rebaño, tú haz tu grupito por allá y ustedes son otro rebaño. Sino lo que dice es, yo quiero que todos sean un solo rebaño. Y lo dice el maestro que en su propio rebaño tenía una mezcla muy interesante. En el rebaño de Jesús había prostitutas. En el rebaño de Jesús había traidores a la patria. En el rebaño de Jesús había gente de los barrios bajos. En el rebaño de Jesús había adinerados, religiosos, guerrilleros, extremistas religiosos. No había un grupo más diverso que el que tiene Jesús en los evangelios. No ha existido un grupo más diverso que eso. Y estos grupos en la vida cotidiana se excluían
los unos a los otros. Si esas personas se hubieran sentado en cualquier otra casa, no se hubieran soportado. Porque los que defendían a la patria no querían que los cobradores de impuestos, que eran traidores a la patria, se sentaran con ellos. Y sin embargo, a la mesa de Jesús estaban reunidos todos. Ellos en su vida cotidiana jamás se hubieran sentado los unos con los otros. Es más, si hubiera habido metro en esa época, preferirían esperarse hasta el siguiente convoy o hasta que se acabara la hora pico, cuando ya están pasando más vacíos los trenes, para no subirse donde esos que ellos odiaban estaban. Por lo tanto, el día de hoy tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿quiénes son los excluidos de nuestra sociedad el día de hoy? Por decenas de razones. Migrantes, grupos indígenas, gente en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas de la comunidad LGBTIQ. Y ahí se persiguen. Ay, Diosito, ¿cómo dice eso, pastor? Esa gente, de veras, pecadora. Cristianos de distintas denominaciones, a los que unos a otros nos rechazamos, ¿no es cierto? En las iglesias, no queremos nada de esa, de la onda gay, no queremos nada en la iglesia, que no vengan, por favor. Y los de la onda gay dicen, no, pues nosotros ni queremos ir a su cosa esa de la iglesia, porque nada más nos corren, ¿no? Y a veces vienen hermanos incluso de otras denominaciones, no, nosotros no nos juntamos con los bautristas, no, nosotros no nos juntamos con los muertodistas. Hacemos una división entre nosotros, que Jesucristo nos invita a que el día de hoy podamos entender que necesitamos servir como Él sirvió a todos. Lo que Jesús está diciendo es: desvívete por todos, ponle ánimo, ponle amor a poder amar a las demás personas, inclúyelos, pero inclúyelos para abrazarlos, inclúyelos para poder aceptarlos, inclúyelos para poder estar con ellos, no para adoctrinarlos, ni para oprimirlos. En alguna ocasión, en una reunión de pastores, un pastor dijo: no, yo a los que son homosexuales, en la puerta del templo le digo, si usted quiere entrar al templo, primero tiene que dejar de ser homosexual, si no, no puede entrar al templo. Yo no sé si este pastor tenía el homosexualómetro o cómo le hacía para medir ese tipo de cosas, pero y a los borrachos les hace lo mismo, y a los mentirosos, y a los adúlteros, y a los malpensados, y a los mal hablados les hace lo mismo. Porque a veces solamente algunos pecados que nosotros consideramos muy escandalosos y que son más visibles son los que decimos, eso sí no, y se quedan de la puerta para afuera. Y los que son invisibles y los que ocurren aún estando dentro de la misma iglesia, ¿les vamos a poner también los mismos candados? Tenemos que incluir para amar, tenemos que incluir para poder abrazarnos, tenemos que incluir no para adoctrinar a la gente, no para obligar a la gente, oprimir a la gente. Tenemos que incluir para poder mostrar el amor de Dios a los demás. Entonces el Señor Jesús en esta hora, en este pasaje, nos recuerda estas dos cosas muy sencillas. Tú no eres víctima de tus circunstancias, aduéñate de ellas. Y lo segundo, si vas a servir y vas a querer ser como yo era, tienes que entender que yo daba servicio y amor para todos, rompiendo absolutamente todas las barreras. Y por lo tanto, con esto lo que estoy queriendo decir es que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, no solamente se está dirigiendo al liderazgo de la iglesia, no solamente se está dirigiendo a obispos, superintendentes, pastores. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy el buen pastor, sean ustedes también buenos pastores. Y ahí decimos todos, ay, nanita. Pero lo que debemos decir es, ay, amén, aleluya. Porque eso es a lo que nos llama nuestro Señor Jesús, a que podamos ser también nosotros buenos pastores, cuidándonos los unos a los otros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, gracias, Padre, por tu ejemplo de amor. Gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo de amor. Gracias, Espíritu Santo, por tu ejemplo de amor. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor, por llamarnos a imitarte, por llamarnos a ser como tú, por llamarnos, Señor, a poder transformar nuestra realidad
de discriminación, Señor, que ya suficiente hay en la sociedad, a poder romper nuestros estereotipos, Señor, nuestras ideas concebidas previamente. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a plantearnos que la vida no nos arrastre, Señor, sino que podamos ponernos, Señor, firmes y adelante en ti y tomar la iniciativa y tomar el control de las cosas porque tú así lo quieres y tú así nos llamas. Bendito eres, Señor Jesús. Amén.